centros del comercio, centros económicos. Aunque esta controvertida teoría no goza del respaldo oficial, los arqueólogos bolivianos reconocen que es factible. Y una de las teorías que sustenta exactamente el ingeniero Arturo Poznański es que el lago estaba en ese nivel. Entonces era un puerto, estamos hablando al oeste de Pumapunku, de Pumapunku, donde tenemos una especie de T y en U, donde desembarcaba. Existe la evidencia de los cortes en excavación arqueológica. Además, al igual que los atlantes platónicos, parece ser que los tihuanacos conocían bien y de manera práctica la astronomía y los ciclos solares. Sabemos que la cultura tiwanaku tuvo gran conocimiento en la astronomía, ya que fijaron calendarios de carácter astronómico, tanto solares como lunares, de gran precisión. Por otra parte, gran demostración de lo que es la astronomía se encuentran en su misma arquitectura monumental. Cada uno de los templos, cada una de las estructuras... Quizás el misterio más fascinante que rodea a Tiwanaku es la Puerta del Sol, un monumento de piedra de 3 metros de altura que los investigadores consideran la pieza central de un gran calendario celeste. Los hombres de esa época, los pueblos antiguos, eran observadores de los cielos. Estaban constantemente observando el movimiento de los cielos. Erigían monumentos que eran muy visibles, que definían con precisión la salida del sol en el equinoccio de primavera. Pero la alineación de la Puerta del Sol no se corresponde con la alineación del Sol durante el equinoccio de primavera actual. En 1915, el arqueoastrónomo Arthur Poznański conmocionó al mundo científico con una polémica explicación para esta discrepancia. Se puede ser tan conciso en la datación de estas alineaciones gracias al llamado bamboleo precesional. La Tierra oscila sobre su eje así, por lo que el equinoccio de primavera retrocede en el zodíaco cada 1300 años. Esto ha sido datado por los astrónomos, lo que le permitió a Poznański decir muy claramente que los monumentos fueron construidos para aprovechar la inclinación precesional, para que el sol saliera por el lugar correcto en una fecha muy específica. El problema es que la fecha fue el 15.000 a.C. Los constructores eran tan exactamente precisos como querían ser en sus edificios. Y siendo así, deberíamos creer que Tiwanaku fue construido al menos hace 12.000 años. Me explico, es un buen candidato para ser la Atlántida. Las heterodoxas teorías de Poznański sobre la edad de Tiwanaku y la Puerta del Sol no son aceptadas por todos en su campo. Utilizando la datación por radiocarbono en las ruinas encontradas en la cuenca del Titicaca y en Tiwanaku, sabemos que este lugar alcanzó su cenit en el año 500 o 600 después de Cristo, y que fue fundado sobre el 200 o 300 antes de Cristo. En la fachada oriental hay grabada una compleja colección de jeroglíficos a la que los investigadores llaman el friso calendario. Los expertos en Tiwanaku creen que este complejo diseño de figuras son la llave que abre un código que hasta ahora permanece cerrado. Al igual que la obra platónica sobre la Atlántida, el friso nunca fue terminado. ¿Por qué los grabadores interrumpieron su esmerada labor y la abandonaron para siempre? ¿Fue por decisión propia o intervinieron fuerzas más siniestras? Sabemos que algo ocurrió en América hace unos 12.000 años porque el mamut, el caballo americano, el camello americano, el mastodonte lanoso, el tigre diente de sable, todos desaparecieron en la época en que Platón dató la destrucción de la Atlántida. Quizás hubo un cataclismo de proporciones bíblicas que interrumpió la construcción del friso y escribió los últimos capítulos de la historia de estas criaturas ahora extintas. ¿Fueron los arquitectos de la puerta víctimas de un desastre natural ocurrido al mismo tiempo que la destrucción de la Atlántida? Platón escribió que la destrucción de la Atlántida ocurrió en un día entero de grandes terremotos e inundaciones, habituales por otra parte en el altiplano. La geología moderna nos dice que un continente no puede desaparecer en un solo día.
Es lógico, por consiguiente, que fuera solo la isla capital, también llamada Atlántida, la que desapareciera en lo que hoy es conocido como lago Poopo, y que está aquí mismo, en el altiplano boliviano. Y normalmente la gente habla de que ha habido una gran inundación que mucho mezclan con lo que fue el gran diluvio. Pero esta gran inundación fue el comienzo de una nueva vida para ellos. Si damos crédito a la afirmación de Jim Allen de que la Atlántida estaba situada en las cumbres andinas, entonces surge la pregunta lógica. ¿Cómo? Gente de tierra, una civilización terrestre del altiplano, se pudo convertir en una nación marinera capaz de llegar hasta el Mediterráneo y guerrear con pueblos como los griegos, los egipcios y demás. Es un gran problema que no podemos obviar, no podemos dejarlo a un lado. Jim cree que la respuesta está en la interpretación de las palabras platónicas. Platón dijo que donde estaba la ciudad era una llanura plana, y esta, a su vez, estaba muy por encima del nivel del mar, o sea, del océano. Con respecto al altiplano, debemos recordar, en primer lugar, que es una ruta de ríos y lagos navegables y que los barcos llegan de todos los barrios a la ciudad. Pero para alcanzar los destinos oceánicos se necesitaban porteadores y llamas para llevar la mercancía del nivel superior al inferior, donde estarían los puertos oceánicos. Las embarcaciones de junco son el medio de transporte más antiguo de los utilizados en las aguas del altiplano y de la cuenca del Titicaca. Son un elemento tradicional de los indios Aymara, un pueblo de la región. Los Aymara están considerados los descendientes de los esquivos fundadores de Tiahuanaco. ¿Podrían haber sobrevivido estas mismas naves a los rigores de los océanos? Ya con diferentes proyectos, como ya anterior semana podíamos ver acá en Bolivia, construir una embarcación, un proyecto de navegación interoceánica por una integración de culturas milenarias, que con esto se quiere demostrar la cultura tihuanacota. Queremos demostrar al mundo entero, a los grandes científicos, a los grandes investigadores, que sí la cultura aymara, que sí la cultura tihuanacota, tenemos ese conocimiento. Si tienen éxito, Allen cree que estas expediciones podrían servir para apoyar su teoría de la Atlántida y su posterior expansión por todo el mundo. El primer pueblo que atravesó el océano puede que utilizara barcos de juncos. El primer pueblo que llegó a Egipto venía de Sudamérica. Como ocurre con casi todas las teorías, la posibilidad de que hubiera unos primitivos navegantes sudamericanos tiene detractores y seguidores. Está muy claro que la gente, para llegar por ejemplo a la Isla del Sol, que es la zona sur del lago, tendría que haber usado algún tipo de barco de juncos. Sin embargo, eso no significa que estos barcos llegaran a ningún otro sitio, como a la costa pacífica, y se usaran para circunnavegar el globo. Pienso que la ciudad Atlántida está en Bolivia, o sea, se encuentra en Bolivia, porque la ciudad Atlántida en esa época se navegaba en las gigantescas construcciones de embarcaciones. ¿No es verdad? Como demostró en 1947 el antropólogo Thor Heyerdahl, estas embarcaciones de juncos son capaces de atravesar el espacio que separa los hemisferios occidental y oriental. Podrían haber sido utilizadas para transportar mercancías exóticas entre diferentes países. Según Platón, la Atlántida tenía relación con potencias de allende los mares. Y según él, recibía mercancías del exterior. Posiblemente la prueba más evidente de los intercambios culturales interoceánicos esté